Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en esta hermosa y bendecida noche le damos infinitamente gracias a Dios por permitirnos el privilegio, la oportunidad de poder una vez más impartir esta palabra del Señor. Así que Dios bendiga a toda la iglesia, a la congregación. Dios les bendiga, Dios bendiga a los que están conectados. Dios bendiga a todos y a cada uno por nombre. Dios bendiga a nuestras familias en los diferentes lugares, donde quiera que se encuentren, donde estén. Ahí Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Como también a todas las amistades que estén en todas partes. Ahí también Dios les bendiga, Dios les guarde. También a las iglesias por todo el mundo, a los pastores, a los ministros, a toda la iglesia en general. Aleluya. Así que Dios bendiga a los hermanos de Costa Rica, los diferentes lugares que se conectan, se están conectando. Pues Dios les bendiga de una manera muy especial. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia allá en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Aleluya. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, hemos sido apartados de ustedes por un corto tiempo en nuestra persona, pero no en nuestro corazón. Y nos hemos esforzado mucho con un gran amor para verlos personalmente. E intentamos ir a ustedes, yo Pablo, en más de una ocasión, pero Satanás me estorbó. Gloria al Señor. Hoy vamos a meditar bajo el tema quita los estorbos del camino. Glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a hablar del tema, como también quiero hablarles de la palabra estorbo. ¿Qué significa? Cuando Pablo habló estas palabras y le escribió a la iglesia de Tesalónica, que estaban en su corazón, que habían querido irlo a ver, pero que Satanás había puesto un estorbo para que ellos no pudieran llegar. Bueno, la palabra estorbo significa figurativamente frustrar, cercenar, cortar. Oiga eso. Bueno, pero según el diccionario, estorbo o estorbar significa poner un obstáculo para ejecución de algo. Oiga cómo vamos. Es decir, que Pablo tenía la intención, tenía el deseo de visitar la iglesia de Tesalónica y lo intentó varias veces, pero Satanás le frustró, le cercenó, le cortó la buena intención, el buen deseo. Es decir, que Satanás vino, aleluya, y puso el obstáculo y ejecutó lo que Satanás se propuso, que Pablo no lograra el objetivo de llegar a la iglesia de los tesalonicenses. Aleluya. Así es de que en sus buenas intenciones y en el buen deseo de visitar la iglesia, y que lo intentó varias veces, pero Satanás le estorbó sus planes. Eso a nosotros como iglesia nos permite reconocer, oiga esto, que Satanás no solo nos tienta, sino que también debemos de saber que nos estorba, que pone estorbos, que trata la manera de frustrar,
trata la manera de cortar, trata la manera de cercenar, aleluya, todo aquello bueno que usted como iglesia quiere hacer para la gloria de Dios. Entonces, nos estorba para que nosotros no hagamos lo bueno. Nos corta, nos frustra, nos pone el obstáculo para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios, para que usted y yo no podamos cumplir al llamado de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso la iglesia debe de visualizarlo, de entenderlo y de tratar la manera de quitar los estorbos. Tratar la manera de no permitirle al enemigo que frustre, que corte, que cercene sus buenos propósitos, sus buenos deseos, su buena acción, su buen trabajar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que es el mismo Satanás quien nos está estorbando, y equivocadamente llegamos a la conclusión que no era la voluntad de Dios, que no era el tiempo de Dios, que no era el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, comprendamos y entendamos que cuando la Biblia dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo aquello que tenga virtud, en esto pensad, dice la Biblia. Entonces debemos de saber que cuando la iglesia quiere hacer la voluntad de Dios, que cuando la iglesia quiere agradar a Dios, que cuando la iglesia está tratando de cumplir el llamado de Dios en su vida, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de servicio hacia Dios, todo aquello bueno que la iglesia quiere hacer, debe de entender, aleluya, que nunca va a estar en contra de la voluntad de Dios, que nunca va a estar fuera del tiempo de Dios, que nunca va a estar fuera de los propósitos divinos de Dios. Porque la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y el propósito de Dios es de que la iglesia haga todo lo bueno, que haga todo lo que Él quiere hacer para honra y gloria del nombre del Señor. Ahora, vea, cuando vamos a la palabra estorbo en el original, esa palabra que Pablo usa, estorbo, es esa palabra griega que se escribe y se pronuncia escopteín, que significa bloquear el tramo de una carretera. Oiga, qué terrible la situación. Ahora, dígame usted, ¿vale la pena quitar los estorbos del camino? ¿O será conveniente seguirlos dejando en el camino?
Si en el original quiere decir bloquear el tramo de una carretera. Entonces las intenciones del enemigo para con Pablo fue bloquear su camino para que no pudiera llegar a la iglesia de Tesalónica. El enemigo sabía que la llegada de Pablo iba a ser de mucha edificación, de mucha bendición, iba a ser de mucho beneficio. Y todo lo que usted como iglesia y como iglesia nos proponemos el hacer para la gloria de Dios, en los buenos propósitos divinos de Dios, todo es para edificación, para bendición, todo es para beneficio, ya sea de nuestra vida personal o para la vida de la iglesia, de quienes nos escuchan, nos ven, de quienes nos rodean. Entonces, ¿qué cree usted que sea conveniente para su vida? ¿Seguir dejando los estorbos en el camino? ¿Seguir dejando que su caminar esté bloqueado por ese camino de rectitud? Ese camino que es Dios, por el cual vamos conduciéndonos, en el cual podemos lograr alcanzar, hacer grandes propósitos divinos. Pero ahora, dígaselo usted mismo, contésteselo usted mismo. ¿Será conveniente que su caminar, que su deseo, que su compromiso, que su obligación de hacer esté siendo bloqueado por Satanás? Satanás bloqueó el camino de Pablo. Era un estorbo. La Biblia lo dice claramente, oiga. Intentamos ir a ustedes. Ahora viene y dice, yo Pablo, en más de una ocasión, pero Satanás me estorbó. Le bloqueó el camino. Ahora, ¿de qué se puede quejar usted o yo, la iglesia? ¿O por qué nos vamos a sentir incompetentes? ¿O por qué nos vamos a sentir con el impedimento en nuestra vida de no poder quitar los estorbos cuando que Filipenses 4:13, eso mismo lo escribió Pablo a la iglesia de Filipos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hablamos de la fortaleza de Cristo, estamos hablando de la fuerza de Jesucristo. Entonces quiere decir que yo, usted, él, ella, ellos o ellas podemos quitar los estorbos del camino. Por eso muchos a estas alturas ya no han hecho lo agradable delante de Dios. Y no están haciendo lo agradable delante de la presencia de Dios. Porque el enemigo vino, puso estorbos, vino el enemigo, bloqueó su camino y no ha podido superar. Ahora viene, Satanás siempre se encargará de arrojar obstáculos, estorbos por el camino del cristiano. Ahora, hay que cumplir con una tarea, iglesia. Una tarea que muchos no han querido hacer. Y ya llevan tiempo con el camino bloqueado. Y
con el camino bloqueado no han podido lograr objetivos. Con el camino bloqueado no han podido hacerlo agradable delante de Dios, y eso es un peligro. Porque el único que hace lo desagradable delante de Dios es Satanás, y se sabe. Todo aquel que no es conocedor de la palabra de Dios. Pero que el enemigo siempre se va a encargar de arrojar obstáculos, de arrojar estorbos, de tratar la manera de bloquear ese camino. Pero la tarea de la iglesia, suya, mía, de él, de ella, de todos y de cada uno, es quitar, es superar esos obstáculos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr quitar los obstáculos? Con la fuerza, con el poder de Dios. Porque todo lo puedo. Y todo es todo. No solo en Guatemala. No solo en la ciudad. Todo es todo en todo el mundo. En todo el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo vamos a superar? Con la fuerza de Dios. La fuerza suya tiene que ser la fuerza de Dios en usted. Ahora bien, debemos de entender y de saber cómo Satanás actúa, cómo Satanás trabaja. Es un incansable. Él no descansa. Él siempre está a la expectativa del trabajo. Oiga, Satanás nos estorba por palabras razonables. Cuando hablamos de palabras razonables, estamos hablando de que razonable significa es aquello que está basado en la razón, en la lógica y en la conveniencia. Y a veces pensamos que estamos en la razón. A veces pensamos que es lógico lo que no estamos haciendo. Y a veces pensamos que es lógico y que está en nuestra razón y en nuestra conveniencia lo que estamos haciendo. Cuando que lo que estamos haciendo es malo y lo que no estamos haciendo es bueno. Pero como viene Satanás y nos estorba por medio de palabras razonables a nuestra vida. Ahora, ¿cómo usted va a quitar ese estorbo de su camino? Para no hacer lo malo, no seguir haciendo lo malo y para seguir haciendo lo bueno. Ahora, cuando yo le hablo de que razonable significa de algo que está basado en la razón, en la lógica y en la conveniencia. Esto viene a estorbar decisiones que tomamos para agradar a Dios. ¿Se recuerda usted? Oiga, San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Versículo 21, 22 y 23. Oiga, cuando Jesús anuncia su muerte y su resurrección, dice el 21, desde ese momento empezó Jesús
a declarar a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que se le daría muerte, pero al tercer día resucitaría. Dice el 22, pero Pedro, tomando aparte a Jesús, empezó a reconvenirlo, empezó a decirle, diciéndole, no permita Dios que tal cosa te acontezca, Señor mío. Pero volviendo Jesús, le dijo a Pedro, apártate delante de mí, oponente. En otra versión dice Satanás, me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pensando en la materia, pensando en lo terrenal, en lo humano, pensando en la materia. Ahora, el enemigo quiso, oiga esto, acortar, quiso interrumpir el camino de Dios, el camino de Jesucristo, para que Jesucristo no llegara a Jerusalén y no se cumpliera y todo lo que tenía que suceder hasta llegar a la muerte de cruz. Pero viene Dios, iglesia, aleluya, aunque él trató de convencer a Jesús para que no fuera a Jerusalén a cumplir su misión. Pero vino Jesús y actuó con poder y autoridad. Y le dijo, quítate de mí. No era a Pedro. Era aquel que se posesionó en Pedro y aquel que introdujo en Pedro palabras razonables. Palabras que según tenían lógica. Que era lógico que Pedro le dijera. Que Pedro lo aconsejara, que Pedro interviniera. Palabras que como que en la vida de Pedro había una cierta razón porque era Jesús. Que en la vida de Pedro o para la vida de Jesús era una conveniencia. Pero en el trasfondo estábamos viendo un estorbo, porque Jesús lo puede discernir. Jesús lo puede interpretar. Y ahí usted está viendo y está leyendo ahí. Y claramente le dice a Pedro, apártate de delante de mí, oponente, me eres estorbo. Entonces el enemigo a veces, cuando tira los obstáculos, cuando tira los estorbos al camino, a veces la iglesia, el hombre y la mujer piensa que el enemigo no es el que está bloqueando su camino. A veces piensa que ese estorbo que se está manifestando, a veces piensa que es razonable, que hay una razón, hay una lógica, una conveniencia por el cual el hombre y la mujer ya no sigue haciendo lo agradable delante de Dios y sigue haciendo lo desagradable. Ahora bien, debemos de identificar esto. No debemos de darle la razón, ni de decir esto es lógico, ni decir esto es de conveniencia. Cuando sabemos que nuestra mirada y nuestros hechos como cristianos, como iglesia, solamente están enfocados en la materia, en lo humano. Y no. Entonces es cuando nosotros debemos de tomar esa actitud de una iglesia valiente, con el poder y la fuerza de Dios,
con la autoridad de Dios, quitar esos estorbos del camino. Ahora bien, también nos damos cuenta que el enemigo pone estorbos en el camino sobre doctrina. Oiga eso. Pero que Dios tiene un concepto muy duro sobre esas personas. ¿Qué dice Romanos 16, 17? Vayamos a Romanos. Capítulo 16, versículo 17. Dice claramente la Biblia, Romanos 16, 17. Y les suplicó, hermanos míos, estén alertas ante los que provocan divisiones y tropiezos fuera de la enseñanza que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Porque estos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, a sus conveniencias, y con palabras persuasivas, aleluya, extravían los corazones de los ingenuos. También sobre doctrina. Pero Dios tiene algo tajante sobre esta gente. Y son tropiezos que se presentan a la vida de la iglesia. Ahora bien, ¿qué dice Proverbios? Capítulo 26, versículo 12. Proverbios, capítulo 26 y su versículo 12. Si ves a un hombre que es sabio en su propia opinión, mejor es el insensato que él. Alabado sea Dios. Esto debemos nosotros de comprenderlo y de entenderlo. Estorbo sobre doctrina, sobre enseñanza, sobre las predicaciones de la palabra del Señor. Y los estorbos vienen para que usted, o para que su camino, su caminar en el agrado de Dios sea bloqueado, sea interrumpido. Porque cuando usted está haciendo lo agradable delante de Dios a través de su palabra, a través de la doctrina, de la enseñanza, a través de las predicaciones que ha escuchado, viene alguien y lo aconseja mal para que ya no lo haga. Ya no ore, ya no ayune, ya no vigile, ya no diezme, ya no ofrende, ya no alabe, ya no glorifique. El pastor, el diácono, el líder no merece, la iglesia no lo merece. Nadie merecemos nada y nada es para nadie, todo es para la honra y la gloria de Dios. ¿Acaso usted es merecedor de ese empleo que tiene? ¿Acaso usted es merecedor de esa venta que tiene? ¿Acaso somos merecedores del talento, del don, del ministerio que tenemos?
éramos y somos inmerecedores. Pero vino Dios a través de su bondad, de su amor, de su misericordia y nos hizo personas que merecemos. Y por eso somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Porque Él quiso hacer que nosotros fuéramos merecedores en su divino amor, en su divina presencia. Entonces todo lo que yo hago, todo lo que la iglesia hace, debemos de entender y de saber que lo hacemos para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Y Él es el que lo merece todo. Bendito sea Dios. Entonces es un estorbo que el enemigo viene a través de la vida de X o Y hermano o X o Y persona y lo pone en su camino para que usted ya no siga avanzando. Vino a interrumpir ese tramo de su caminar. Vino lógicamente el enemigo, oiga, vino lógicamente a poner una frustración, vino a cortar. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! El enemigo vino a ejecutar esa acción para que usted ya no continuara. Y usted se ha dejado, o él se ha dejado. Y está viendo su camino bloqueado, está viendo su camino interrumpido. Y él se cree en él porque el estorbo del enemigo ha sido ese. Se cree con impedimento en su vida de poder quitar ese estorbo. Se cree incapaz de no lograr el objetivo de quitar ese estorbo, de sobrepasar. Cuando hablamos de sobrepasar no quiere decir que usted se lo va a brincar. No, porque en su caminar, en su camino, no puede existir el estorbo. Sino que usted lo va a quitar y lo va a sacar fuera de su camino. Porque en el camino de Dios no existen estorbos. En el camino de Dios solamente existe la gloria divina de Dios, la manifestación divina de Dios, aleluya, el poder glorioso de Dios, aleluya, bendita sea la gloria de Dios, aleluya, porque todo aquel al cual el enemigo le ha lanzado estorbos en su camino, los quita del camino y los pone fuera del camino, en el nombre de Jesús. Porque nada es imposible para él, para ella, para usted. No importa la edad, para quitar los estorbos del camino no se necesita tener 20 años. Los puede quitar el preadolescente, el adolescente, el joven, la señorita, el caballero, la dama, el anciano, la anciana. No importa su corpulencia, no importa su fuerza física, no importa nada. Todos hemos sido llamados, aleluya, para poder hacer todo lo que nosotros querramos. Su palabra dice que en Él está el hacer como el querer en su divina voluntad. Y en usted tiene que estar, iglesia, el querer, el hacer, el quitar los estorbos del camino. Ese volcán de tierra que el enemigo ha puesto en su camino y le ha bloqueado su caminar. El hacer lo agradable delante de Dios y dejar de hacer lo desagradable delante de Dios. ¿Usted cree que no es agradable para con Dios ver a un ofrendante?
¿No cree usted que es agradable delante de Dios, aleluya, ver a una iglesia que ayuna, que ora? Una iglesia que clama, una iglesia que canta, que alaba, que bendice, que glorifica, una iglesia que exalta, una iglesia que honra. ¿Usted cree que no es del agrado de Dios una iglesia que toma lo que es de Dios y se lo da a Dios? Todo es agradable delante de Dios, pero cuando el enemigo pone los estorbos, aleluya, en el camino, frustra, iglesia amada, corta, cercena, aleluya, oiga, hermano y hermana, aleluya, viene él, oiga, alabado sea el nombre del Señor, bloquea su hacer, su querer, su actuar, y empieza a hacerlo desagradable delante de Dios. Empieza a deshonrar a Dios. Empieza a no alabar a Dios, a no glorificar a Dios, a no respetar a Dios, a hacer todo lo negativo de lo que antes le mencioné. Y el camino ahí está bloqueado. Y lo peor es esto, que no solamente seguimos al sabio en su propia opinión, sino que ahora él o ella también se convirtió sabia en su propia opinión. Cuando viene Dios y dice claramente, si ves a un hombre que es sabio en su propia opinión, si yo miro que este hombre es sabio en su propia opinión, si yo me vuelvo sabio en mi propia opinión, dice Dios que es mejor el insensato que él. ¿Qué calificación más terrible para aquel que se cree sabio en su propia opinión? Para aquel que el enemigo está frustrando, que ha cortado, que le ha bloqueado su camino. Aquel hombre, aquella mujer, que el enemigo vino y le inyectó palabras razonables. Yo ya no adoro porque el músico solo mañas es. Ya no le sirvo a Dios porque los diáconos no se lo merecen que yo le sirva a Dios en este lugar como debe ser. Y busca razones. Y busco razones para ya no presentarle mis ofrendas a Dios, de hecho o de palabra. Y nada más son estorbos del enemigo, para la conveniencia del enemigo, no para conveniencia de mi alma, de mi vida, de mi proceder, no para conveniencia de mi bendición. Ahora, Dios dice que es mejor el insensato. ¿Y quién es un insensato? Un necio, un torpe. Ahora, iglesia, no podemos caer en ese grado. No podemos. Porque debemos de vivir doctrina, de vivir enseñanza, de vivir palabra, la palabra que nos predican. La palabra que nos es predicada por los diferentes medios, por los diferentes ministros, por las diferentes siervas. Esa palabra que se nos es predicada, esa palabra que se nos es dicha por esta palabra escrita. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Oiga, cuando Dios dice también de esos hombres que tienen mala enseñanza, ya sea por causar divisiones, eso lo está diciendo Romanos 16, 17. Eso no lo dice ningún periódico de Guatemala. Eso no lo dice ninguna telenovela escrita o televisiva. Eso lo dice la palabra de Dios y Dios lo dejó escrito.
Esos que hacen que el hombre y la mujer caigan en división. No se junte con él, no se junte con ella. Él es muy creído porque Dios lo usa, porque tiene dones, porque habla lenguas, porque predica, porque enseña. Ese que se acerca y le dice, no le haga caso a su pastor, no le haga caso a los pastores, no le haga caso a los líderes. Son estorbos del enemigo. Porque todo mundo debemos de aceptar autoridad sobre nuestra vida. Sobre todos nosotros está la autoridad de Jesucristo. Está la autoridad de Dios y de su palabra. Y debemos de acatar, ser sumisos, someternos a la autoridad, obedecer a autoridad. Alabado sea Dios. No le haga caso a su pastor. Haga usted lo que usted cree en Dios. Que Dios, de minúscula. Al Dios de los estorbos. Al Dios que inyecta palabras razonables, ficticias, hechizas, no verdaderas, no reales. Ahora viene Dios y dice, a todo estorbo de doctrina, de enseñanza, de prédica de mi palabra, apártate de él, apártate de ella. Eso es lo que está diciendo la Biblia. El pastor lo enseña, el predicador lo enseña, porque a él le conviene. Todo lo que predicamos y enseñamos y todo lo que es la palabra es para nuestra conveniencia, es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos también estorbos sobre el desánimo. Ese desánimo en nuestra mente. Satanás sabe que un cristiano desanimado es presa fácil del enemigo. Es presa fácil de la crítica, de la amargura. Y en lugar de avanzar, retrocede. Veamos qué dice Números capítulo 21, verso 4 y 5. Todo está basado en la palabra, mi hermano. Esto no es el pastor dijo, el pastor piensa. No, aquí yo no le vengo a predicar otra cosa más. Vea lo que dice Números, capítulo 21. Capítulo 21, verso 4 y 5. Y emprendieron la marcha desde el monte Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo estaba fastidiado a causa del viaje. Estaba cansado, bueno, sucesivamente. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué hicieron que subiéramos de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas están hastiadas de esta comida miserable. ¡Qué tremendo, iglesia! Cuando el desánimo, pero solo es un estorbo. Solo es el enemigo el que trató de bloquear el caminar en obediencia del pueblo de Israel. Y entró desánimo. Y el pueblo de Israel
fue presa fácil de Satanás. Empezaron a criticar, empezó la amargura. Y en lugar de avanzar, estaban retrocediendo. Bendita sea la gloria de Dios. Hoy debemos entonces de entender, comprender y de saber que el desánimo es un estorbo. Ahora, ¿cuántos ministerios abandonados? ¿Cuántos talentos abandonados? ¿Cuántos dones del Espíritu Santo abandonados? ¿Cuántos géneros de lenguas angelicales abandonados? Por el desánimo. El enemigo tiró un dardo. Y oiga hasta dónde llegamos muchas veces de no entender, de no visualizar. Y el enemigo tiró el dardo y él o ella dice: ah, por la prédica del pastor me desanimé. Tengamos cuidado. La palabra de Dios no causa desánimo. La palabra de Dios es fuerza en mi vida. Es aliento, es salud en mi alma. Debe usted darse cuenta que es un dardo del enemigo para desanimarlo. Porque Satanás sabe que si usted es un desanimado es presa fácil. Empieza a criticar, empieza con la amargura de corazón y en lugar de seguir avanzando está retrocediendo. ¿Cuánta gente ha dejado abandonado los ministerios, los talentos, los dones, abandonados? El desánimo, iglesia, no arregla nada. El desánimo, en lugar de arreglar, desarregla más el asunto. ¿Sabe qué? En lugar de desanimarnos, tenemos que llenarnos de la fuerza de Dios. Por eso Efesios 6:10 se lo transmite a usted, me lo transmite a mí, nos lo transmite a toda la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 10. Oiga lo que dice. Usted lo sabe, pero estamos en la enseñanza y es bueno que lo leamos. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario. Oh, iglesia, sepamos discernir que son estorbos. Sepamos discernir que lo que el enemigo quiere es prácticamente bloquear su caminar, su camino, bloquear su actuar, su hacer en él. Entendamos que lo que el enemigo quiere es frustrar su vida, cercenar, cortar aquello bueno que usted ha venido haciendo, aquello bueno para lo cual
fuimos llamados para hacer para la gloria de su nombre. Ya para ir terminando, para ir finalizando, yo quiero decirle a usted que se fortalezca en el poder y en la fuerza de Dios. Enfrentemos los estorbos de Satanás. Enfrentémoslos con la